En el régimen de capitalización a interés compuesto tenemos dos formas de capitalización. Una forma es periódica y la otra subperiódica. La capitalización periódica se da cuando la unidad de la capitalización coincide con la unidad de la tasa. Por ejemplo, si tenemos una capitalización mensual y una tasa mensual, esta forma parte de una capitalización periódica, porque la tasa produce intereses al finalizar cada periodo. Acá tenemos otros ejemplos de capitalización bimestral, tasa bimestral, capitalización trimestral, tasa trimestral. Todos estos ejemplos son de capitalización periódica. Hay un caso especial que es con el que nosotros vamos a trabajar, es que cuando la capitalización es anual, es decir, todos estos periodos de tiempo son años, y la tasa también es anual, esta recibe un nombre especial que es la tasa nominal anual. Y con esa tasa es la que vamos a trabajar nosotros para las capitalizaciones periódicas o anuales. En cambio, la capitalización subperiódica se da cuando la unidad de capitalización no coincide con la unidad de la tasa. Por ejemplo, acá tenemos una capitalización semestral y una tasa anual, la tasa nominal anual. Nosotros sabemos que la tasa nominal anual produce intereses al finalizar cada periodo de capitalización. Pero acá nos dicen que se debe capitalizar semestralmente. Es decir, hay que ver cuántos semestres hay en un periodo de capitalización, o sea, cuántos semestres hay en un año. Tenemos 2 semestres por año. Para calcular la cantidad de subperiodo que hay durante toda la operación financiera, hay que multiplicar la cantidad de subperiodo en un periodo, en este caso 2, por la cantidad de periodos. Y eso nos da la cantidad de P de subperiodo o la cantidad de capitalizaciones que se hacen durante toda la operación financiera que dura, en este caso, N periodos. Otro ejemplo de capitalización subperiódica podría ser una capitalización trimestral aplicando una tasa nominal anual. De nuevo, la tasa nominal anual actúa por años, por periodos, pero lo que nos piden es que la capitalización sea trimestral. Entonces lo que hay que ver cuántos trimestres entran en un año. En este caso nosotros tenemos que 4 trimestres entran en un año. Entonces son 4 subperiodos por periodo. De nuevo, para averiguar la cantidad de subperiodo, o sea, la cantidad de veces que el capital se ha capitalizado, tenemos que averiguar la cantidad de subperiodo. Y eso lo hacemos como 4, porque es la cantidad de periodos que hay en un periodo, por la cantidad de periodos. O sea que 4 por n nos da la cantidad de veces que el capital inicial se capitaliza o produce intereses durante toda la operación financiera. Ahora vamos a ver un gráfico donde se mostrarán los montos que se obtienen según los subperiodos de capitalización. Para ello vamos a trabajar con un ejemplo de un capital inicial de 1.000 pesos, una tasa nominal anual de 0,30 y la cantidad de periodos de la operación financiera será 12 años. En esta tabla observamos que para la primera es una capitalización por periodo, o sea que acá sería una capitalización periódica. El capital inicial, los 1.000 pesos, se capitalizarán 12 veces durante la operación financiera y obtendremos un monto de 23.298 pesos aproximadamente. Ahora, si aumento los subperiodos de capitalización, en este caso 2, es decir, sería una subcapitalización semestral, 2 veces por año, obtengo un monto de 28.625 pesos. Al aumentar los subperiodos de capitalización, acá 3, se trataría de una capitalización cuatrimestral, 3 cuatrimestres por año.
yo tengo un monto de 30.913 pesos. Y si sigo aumentando los subperiodos de capitalización, voy a llegar hasta el último de este gráfico, que sería 12. 12 subperiodos, o sea, 12 capitalizaciones durante un año. Eso sería una capitalización mensual. Si uno observa los gráficos, a medida que aumentan los subperiodos de capitalización, va aumentando el monto que se obtiene con un capital de 1.000 pesos a una tasa anual del 0,30 durante 12 años. Pero si se fijan, no es un aumento que crece al infinito, sino un aumento que se va deteniendo. Y a los 12 años llega a 35.014 pesos. Si la seguimos capitalizando, por ejemplo, en día, aumenta, pero se mantiene cerca de ese valor de 35.000 pesos. Es decir, cuanto mayores sean el número de subperiodos que hay en un periodo, mayor va a ser el monto que se obtiene con un capital inicial de, en este caso, de 1.000 pesos a una tasa anual del 0,30. Evidentemente, para trabajar con capitalizaciones subperiódicas, no podemos usar la tasa periódica, o sea, la tasa nominal anual. Para ello, tenemos que buscar otra tasa que se llama tasa proporcional. La tasa proporcional se obtiene al dividir la tasa nominal anual por el número de subperiodos que hay en un periodo. Por ejemplo, si I es la tasa nominal anual, la tasa proporcional será I dividido la cantidad de subperiodos que hay en un periodo. A esta tasa se la llama tasa proporcional. Por ejemplo, para una capitalización semestral, la tasa proporcional será la tasa nominal dividido 2. ¿Por qué 2? Porque 2 es la cantidad de semestres que entran en un año. Para una capitalización cuatrimestral, de nuevo, la tasa proporcional será la nominal dividido 3, porque 3 es la cantidad de subperiodos, en este caso cuatrimestres, que entran en un periodo, o sea, en un año. Y así con todas. Para una capitalización mensual, la tasa proporcional será la nominal dividido 12. 12 son la cantidad de meses, o sea, la cantidad de subperiodos que entran en un año. ¿Cómo calculamos el monto con tasa proporcional? Nosotros, la capitalización periódica, ya tenemos la fórmula que es el monto va a ser igual al capital inicial por 1 más la tasa, que ahora nosotros llamamos tasa nominal anual, elevado a la cantidad de periodos. Para la capitalización subperiódica tenemos la siguiente fórmula. Es el monto en n periodos para una capitalización enésima es igual al capital inicial por 1 más la tasa proporcional elevado a la cantidad de subperiodos que hay durante toda la operación financiera. Según vimos en el gráfico, el monto obtenido con la TNA, la tasa nominal anual, siempre va a ser menor que el monto obtenido con tasa proporcional. Es decir, que cuanto más se capitaliza, mayor es el monto que se le obtiene. Pero ¿qué pasa si nos hacemos la siguiente pregunta? ¿Qué tasa utilizar para capitalizar periódicamente para obtener un monto igual al de la capitalización subperiódica? O sea que tendrá que ser, si me piden una tasa periódica, para obtener un monto igual a una capitalización subperiódica, esa tasa que nos están pidiendo debería ser mayor que la TNA, porque el monto obtenido con tasa proporcional es mayor. Por ejemplo, acá tenemos una línea del tiempo de n periodos, donde usamos la tasa nominal anual, me da un monto, C sub n. Después tenemos m subperiodo, y la cantidad de subperiodo durante toda la operación es n por m.
Y para eso, para calcular el monto, usamos la tasa proporcional que me da un monto de n periodos con capitalización enésima. La pregunta es ¿qué tasa, nosotros la vamos a nombrar acá como I', qué tasa periódica, fíjense que en el gráfico una tasa periódica, tengo que usar para obtener igual monto que con la capitalización subperiódica? Esa tasa se llama tasa efectiva y la vamos a nombrar con I'. Veamos cómo se calcula esa tasa efectiva. La tasa efectiva es una tasa periódica que produce igual monto que capitalizando subperiódicamente con tasa proporcional. Es decir, que el monto con tasa efectiva va a ser igual al monto con tasa proporcional. Entonces tenemos en esta fórmula que como la tasa efectiva es una tasa periódica, usamos la fórmula para monto con tasa periódica. Capital inicial es igual a 1 más la efectiva elevado a la cantidad de periodos. Y la tasa y el monto con tasa proporcional ya sabemos que es capital inicial por 1 más la tasa proporcional elevado a la cantidad de subperiodo que hay durante toda la operación financiera. Nos fijamos acá en la igualación, el capital inicial con capital inicial se van y la cantidad de periodos también se va con la cantidad de periodos y me queda esta fórmula. 1 más la tasa efectiva es igual a 1 más la tasa proporcional elevada a la cantidad de subperiodo. Esta es la relación que hay entre la tasa efectiva y la tasa nominal anual, que sería esta, o también se puede decir que es la relación entre la tasa efectiva y la tasa proporcional, que es todo el cociente este. Otra pregunta que nos podríamos hacer es ¿qué tasa utilizar para capitalizar subperiódicamente para obtener un monto igual a la capitalización periódica? Es decir, acá tengo una línea del tiempo con n periodos donde sabemos que usamos la tasa nominal anual y obtenemos un monto C sub n. Tenemos m subperiodo, la cantidad de subperiodo durante toda la operación financiera es n por m y una tasa que va a ser una tasa subperiódica que la vamos a llamar I sub n y me da un monto en n periodos para una capitalización enésima. Es una tasa subperiódica. Esa tasa se llama tasa equivalente, con la característica que me da igual monto que el que se obtiene con la capitalización periódica, es decir, con la TNA. ¿Cómo calculamos esa tasa? La tasa equivalente. La tasa equivalente es una tasa subperiódica que produce igual monto que capitalizando periódicamente con tasa nominal anual. Es decir, como los montos que producen ambas tasas es el mismo, tenemos esta con una tasa equivalente, que recuerdan que es una tasa subperiódica, y este monto se obtuvo con una TNA. Y la condición que nos piden acá es que estos dos montos sean iguales. Reemplazamos en la fórmula de monto y obtenemos lo siguiente. Esta fórmula es la fórmula de monto para capitalizaciones subperiódicas. Por eso es que tenemos capital inicial por 1 más la tasa equivalente elevado a la cantidad de subperiodo que hay durante la operación financiera. Y esta es la de siempre para capitalizaciones periódicas con la TNA. Si vemos acá podemos simplificar el capital inicial y también podemos simplificar la cantidad de periodos. Y nos queda que 1 más la tasa equivalente elevada a la cantidad de subperiodo es igual a 1 más la tasa nominal anual. Esa es una relación entre la tasa equivalente y la TNA. En resumen, tenemos tasas periódicas y tasas subperiódicas. Entre las tasas periódicas está la TNA, tasa nominal anual,
y la tasa efectiva, que nosotros la ponemos como I'. Las tasas subperiódicas están la tasa proporcional, que es esta, y la tasa equivalente. La característica que cumplen estas tasas o la relación que hay entre ellas es que el monto producido con tasa nominal anual, siempre es menor que el monto obtenido con tasa proporcional para capitalizaciones subperiódicas. Esa es la primera relación que hay que tener en cuenta. La otra es que el monto obtenido con tasa proporcional para capitalizaciones subperiódicas es igual al monto que se obtiene con tasa efectiva, que es una tasa periódica. Esa es la otra relación. Y la última relación que hay que tener en cuenta es que el monto obtenido con tasa nominal anual va a ser igual al monto obtenido con tasa equivalente, que es una tasa subperiódica. Esto se cumple siempre y cuando para todas las operaciones financieras se trabaje con el mismo capital inicial, con la misma tasa nominal, y de ahí se sacan las relaciones con las otras tasas, y con el mismo periodo de tiempo. En esas condiciones se cumplen estas tres igualdades y esta desigualdad. Calcular el monto producido por un capital de 15.000 pesos colocado durante 5 años a una tasa nominal anual del 30%. Entonces lo primero que vamos a calcular es el monto que produce esa TNA, o sea, vamos a hacer una capitalización periódica. Entonces el capital en 5 años producido por 15.000 pesos es 15.000 por 1 más la TNA elevada a la cantidad de periodo 5. Y en este caso me da 55.693 pesos con 95 centavos. Ahora vamos a hacer una capitalización subperiódica con capitalización cuatrimestral. O sea, como es subperiódica, vamos a usar la tasa proporcional. Entonces, en 5 años con capitalización cuatrimestral, la fórmula sería esta: 15.000 por 1 más la proporcional, o sea, la nominal dividido la cantidad de subperiodo, elevado a la cantidad de subperiodo que hay durante toda la operación financiera, o sea, 5 por 3, que son las veces que se capitaliza ese capital durante 5 años. Eso me da un monto de 62.658 pesos con 72 centavos. Ahora vamos a calcular el monto con estos mismos datos, pero con tasa efectiva. Primero calculamos la tasa efectiva en función de la tasa nominal anual o de la tasa proporcional. La fórmula es esa. Despejamos y reemplazamos los datos y nos queda que la tasa efectiva, la I', va a ser igual a 0,331, que es la tasa. Reemplazamos en la fórmula, como la tasa efectiva es una tasa periódica, reemplazamos en la fórmula de monto para tasas periódicas. Sería 15.000 más la tasa efectiva elevada a la cantidad de periodo, y eso me da el monto de 62.658 pesos con 72 centavos. Ahora vamos a hacer con tasa equivalente, o sea, vamos a calcular el monto con tasa equivalente. Pero como la tasa equivalente es una tasa subperiódica, hay que calcularla en función de la tasa nominal anual, cuya relación es esa. Entonces despejamos la tasa equivalente, reemplazamos los datos y me da que la tasa equivalente es 0,0913928 y continúa. En estos casos hay que tratar de usar todos los números, todos los decimales que me da la calculadora para que dé un valor exacto. Entonces, el monto a 5 años con capitalización cuatrimestral con tasa equivalente, la fórmula es esta: 15.000 por 1 más la tasa equivalente elevado a la cantidad de veces que se capitaliza, o sea, 5 periodos por los 3 subperiodos.
Eso me da un monto de 55.693 pesos con 95 centavos. Ahora, lo que hay que tener en cuenta aquí es que, fijémonos que el monto con TNA siempre es menor que el monto que me da con capitalización subperiódica. ¿Sí? Siempre el monto con TNA es menor al monto que me da con capitalización subperiódica. Pero con la tasa equivalente, perdón, con la tasa efectiva, fijémonos que el monto que me da es igual al monto que obtuve con tasa proporcional. Eso pasa siempre, estos dos montos van a ser iguales. Y a la vez, el monto que obtengo con tasa equivalente es igual al monto que obtuve con tasa nominal anual. Eso pasa siempre y cuando uno trabaje siempre con el mismo capital inicial, la misma cantidad de periodos y la misma TNA. Con esto terminamos la capitalización subperiódica y periódica con las distintas tasas. Espero que les sirva como complemento de la teoría, y la parte práctica la veremos en clase. Hasta luego.